hablando de mentiras y verdades, hay gente que no conoce, pero Ricardo Peralta, político, abogado, profesor, subsecretario de Gobernación, sí conoce y conoce mucho de lo que va a hablar y sí podemos decir que va a hablar de un pillo, de un capo. Yo recuerdo mucho cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca formó su policía especial que operaba como un cártel. Nadie me lo cuenta porque la vio operar. Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazote a nombre de Vicente, mío, y aquí estamos otra vez, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Paco, qué gusto de nueva cuenta saludarte. Me da mucho gusto saludar a toda la enorme audiencia de Sin Censura. Pues, en efecto, querido Paco, he escuchado a lo largo del programa, porque es la noticia y seguramente será en los siguientes días. Estamos hablando, y es lo que hoy tiene la narrativa nacional en todos los cafés, en todas las mesas políticas, acerca de esta reunión del PAN. Pareciera que esa reunión del PAN fue un cónclave, un cónclave de corruptos, un cónclave de cínicos, un cónclave de personas que se encuentran con cuentas pendientes con la justicia. Hace tiempo escribí, precisamente cuando todavía estábamos en campaña, en la campaña del presidente López Obrador, escribí entonces un texto relacionado con uno de las personas, pues por lo menos más importantes para ellos, que el presidente en su momento, en uno de esos debates que todos lo recordamos con mucho cariño, le puso el mote de Ricky Riquín Canallín, y el presidente, todavía candidato, no se equivocaba. Recordarán todos ustedes esa escena cuando pasa al lado de él y se busca la cartera en el pantalón para ver si no se la había sustraído el Ricky Riquín Canallín. Más allá de esa condición, recordemos por qué quiero hacer énfasis de este encuentro del PAN. Está precisamente con ese común denominador de haber sido un encuentro de corruptos, un encuentro de personas procesadas. Puede ser que algunos de ellos puedan demostrar su inocencia, tienen derecho a ello, pero ese cónclave está lleno de cinismo. Recordemos qué es lo que ha significado el PAN para nuestro país, los gobiernos de Vicente Fox, cómo se enriqueció Vicente Fox, cómo de tener un recurso familiar que era compartido con sus hermanos, con su familia, el rancho donde actualmente vive, cómo se fue modificando esa finca hasta convertirse en un latifundista de esa región de Francisco del Rincón, San Francisco del Rincón, allá en Guanajuato, cómo se enriquecieron sus hijos, cómo se enriquecieron familiares de Marta Sagún, precisamente y curiosamente con los temas relacionados con las aduanas, pero la gente tiene poca memoria y hay que rascarle, hay que regresar, no hace tanto tiempo, estamos hablando de hace 25 años apenas, de dónde viene todo este problema del huachicol, de dónde vienen todas esas fortunas que han venido amasando muchos panistas. Ahí empezó toda esta condición. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de muchos priistas que han estado en posiciones importantes en el gobierno federal, en los gobiernos locales, y que después de desaparecer de la vida pública siguen ostentando una riqueza inconmensurable, con muchos ceros a la derecha, que no nos explicamos de qué viven. Los que hemos sido profesionistas ya por décadas, los que hemos vivido de nuestro sueldo, los que hemos vivido por actividades empresariales propias, insisto, con el ejercicio de nuestra profesión, sabemos lo que es pagar una nómina, sabemos lo que es pagar servicios, sabemos lo que es levantarnos todos los días para poder cumplir con nuestras obligaciones y con toda la responsabilidad lo hacemos cada quincena. Aquí los compañeros que trabajan con nosotros no les podemos decir, no me alcanzó, no pude, al igual que nuestras familias. ¿De qué han vivido estos personajes? ¿De qué ha vivido Ricardo Anaya para haberse mantenido 6 años, que fue el sexenio completo del presidente López Obrador, en Atlanta?
En aquel artículo que les platicaba que escribí, hablaba precisamente porque se acreditó en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, porque compareció el notario donde le habían suplantado una actuación notarial, donde Ricardo Anaya decía que él había vendido esa nave industrial que era parte de la investigación que tenía en su contra, y él no formaba parte de esa operación, sino que eran otras personas, y lo hicieron supuestamente ante este fedatario público. El fedatario público obviamente acudió a la Fiscalía General de la República a decir, no, yo no di fe de esa actuación, falsificaron la fe pública, la presentaron como cierta ante el Ministerio Público Federal y no pasó nada. El señor se fue a Atlanta, el señor no venía a nuestro país y ahora es senador de la República. Y entrando en materia, Paco, es el mismo caso de muchos otros panistas, empezando por el presidente del PAN, que eso ya será motivo de otra plática, pero Jorge Romero pues se le identifica plenamente como el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Lo ha repetido incansablemente la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, lo dijo cuando fue jefa de gobierno. Todos los que se relacionan generacionalmente con esa parte del PAN, que por cierto son adversos a Felipe Calderón y otros más impresentables, pero sería lo mismo si rascamos un poco cuáles son los orígenes de Jorge Romero, que yo tengo toda la información, sé perfectamente bien cuáles son sus orígenes familiares, sus orígenes económicos, cómo han ido evolucionando. Toda esa información de ellos, ha habido posibilidad de conocerla de muy cerca, como el mismo caso de Federico Doring. Sí. Federico Doring, que ha tenido su familia también viviendo en el extranjero durante décadas ya, que él viaja frecuentemente a otras partes de Estados Unidos, donde ha tenido testaferros en negocios relacionados con usos de suelo cuando fue diputado local en la Ciudad de México, a través de otras diputadas que han estado muy cerca de él. Vaya, conocemos y sabemos perfectamente bien su modus operandi, eventualmente las autoridades nos darán cuenta de todo ello, pero la cereza del pastel tiene una trayectoria en el norte del país que es innegable, es evidente, es cierto, es público, que la historia del estado de Tamaulipas ha estado plagada de gobernantes que se han enriquecido a costas del crimen organizado. Y ahí están todos los anteriores gobernadores anteriores a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que todos han estado sujetos a procedimientos penales. El último, Tomás Yarrington, traído desde Italia, donde estuvo escondido durante muchos años, pero todos han estado sujetos a procedimientos penales precisamente por los mismos delitos que le están imputando a Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca. Si hablo yo de la cereza del pastel, porque hasta su propio partido, que no le otorgó las garantías suficientes, como sí a Ricardo Anaya, como sí a otros más, para que pudiera llegar de nueva cuenta o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores para encontrar el añorado fuero. Ese fuero que en términos técnicos es la inmunidad parlamentaria que señala la Constitución, que no es otra cosa que evitar de manera suspensoria que las personas puedan ser investigadas precisamente de esta inmunidad que tienen varios funcionarios públicos, entre ellos los diputados y los senadores, y que tiene una lógica, una naturaleza de protección precisamente para evitar abusos en el cargo público que ostentan. Y me refiero a abusos que en el ejercicio parlamentario pudieran ser perseguidos por un gobierno. Pero este no es el caso, y no es el caso de muchos panistas, de muchos priistas, que
conservando esta posibilidad de inmunidad parlamentaria, o como se le conoce coloquialmente, y todos lo conocemos así como fuero, puedan evitar ser sancionados. Cabeza de Vaca, y aquí tengo alguna información. Esta es información pública, pero también información sensible. Yo tengo información incluso de familia cercana a Cabeza de Vaca, de cómo fue amasando esta fortuna. Su suegro fue una de las personas que más lo apoyó, como a todos nos han apoyado alguna vez cuando somos estudiantes, pero precisamente la gente más cercana a él lo conoce perfectamente bien y sabe cuáles son sus orígenes económicos, porque muchos de ellos resulta que tienen herencias, y resulta que tienen empresas, y resulta que tienen, haciendo honor a su apellido, pues miles de cabezas de ganado, pero no es el caso. Fíjense ustedes, la Fiscalía General de la República estima que amasó casi 1,000 millones de pesos, en lo que hace esto un enriquecimiento ilícito. Hay investigaciones de México y de Estados Unidos por delincuencia organizada. Él y su familia han adquirido más de 20 inmuebles en Estados Unidos y en México, valuados en más de 15 millones de dólares, 11 casas de lujo, y en las declaraciones patrimoniales no coincide la información que se tiene por otros medios, porque él solamente ha declarado menos de 2 millones de pesos en el 2022, pero omitió activos como las cabezas de ganado, cabezas de vaca, como terrenos, como grandes extensiones de tierra, incluso en Texas, en Nuevo León. Y un tema muy interesante, fíjense ustedes, Cabeza de Vaca, cuando fue gobernador, hablando de fueros como un sinónimo jurídico, el fuero federal o la jurisdicción federal tiene bajo su responsabilidad la administración, el control de los impuestos federales, entre ellos el control de las aduanas. Para ello, hay aduanas dentro de toda la franja fronteriza del norte del país, del sur, las aduanas marítimas, las aduanas terrestres en los aeropuertos. Y hablando particularmente de las aduanas de Tamaulipas, las más importantes del país, podría yo decir que es la de Nuevo Laredo, de Reynosa y Matamoros. Y ahí hay incluso una infraestructura muy importante, precisamente en esa materia, que es facultad exclusiva de la Federación, del fuero federal. Bueno, pues Cabeza de Vaca, fíjense ustedes el nivel de cinismo, y además hoy está confeso, dijo: yo instalé una doble aduana, unas garitas, las construyó kilómetros después de la línea fronteriza, con los Estados Unidos, para hacer una doble revisión. Y ahora manifiesta que es el salvador, el descubridor del huachicol, porque él puso sus propias garitas para investigar si los camiones que ya habían pasado de la frontera norte, recordemos que él empezó su gubernatura en el 2016, y él puso esas garitas para hacer una doble revisión, absolutamente fuera de su jurisdicción, absolutamente fuera de su responsabilidad pública, y lo dice públicamente. Es decir, es una confesión acerca de un ejercicio indebido del servicio público, por si hubiera otro delito más que imputarle, una confesión de lo que él dice, revisó para descubrir que había este tránsito de combustible ilícito, de contrabando de combustible. Lo que debió haber hecho es poner a disposición del Ministerio Público Federal, si fuese el caso, esa cantidad de combustibles. ¿No será que habrá estado cobrando doble y los miles de recursos que se recaudaron en esas garitas, en esas aduanas locales ilícitas, fue el motor que hizo enriquecerlo de manera exorbitante, como ahora se conoce públicamente? No se trata esto de ningún tipo de persecución política.
Todos los panistas y ahora hasta Lito Moreno tienen una suerte hoy de sentirse Mandela, de creerse perseguidos políticos. Los perseguidos políticos tienen un lugar muy específico y muy importante en la historia de la humanidad. Principalmente luchan por derechos, luchan por libertades. No se comparen, por favor. Lo que ha hecho el PAN desde Vicente Fox, Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública, 38 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Cabeza de Vaca tiene 27 procesos en nuestro país por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y otros más que se encuentran señalados en la propia Fiscalía General de la República. Tiene también carpetas de investigación recientes por las imputaciones que se han dado de varias personas investigadas precisamente por el delito de huachicol fiscal, que no es otra cosa que contrabando de hidrocarburos, que es el término técnico. Entonces, esto es como aquella expresión que dicen al ladrón, al ladrón, al ladrón, y todo el mundo voltea a ver hacia dónde va el ladrón. Es lo que están haciendo ellos. Hicieron esta refundación del PAN precisamente para atraer cierta atención, las mismas personas de siempre. Qué bueno para nosotros que hemos estado siempre cerca de los movimientos de izquierda de nuestro país, que antes de la existencia de Morena ya estábamos trabajando en favor de la gente que más lo ha necesitado en el país, que hemos sido congruentes con nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar. Es muy favorable que se vuelvan a reunir los mismos en el PAN. Ojalá hubiera sido el principal orador Cabeza de Vaca para confirmar todo lo que hemos venido diciendo durante décadas. El PAN le hace mucho daño a nuestro país. Los conservadores son entreguistas. Los conservadores comparten la idea del expansionismo de otros países al nuestro. Son entreguistas de nuestra patria, son entreguistas de nuestro territorio, son entreguistas de los negocios que le corresponden a los mexicanos y sin duda comparten la idea de que el capital tiene que estar íntimamente ligado al servicio público. Y eso es lo que ha traído al traste con el prestigio de instituciones, con el prestigio de servidores públicos, del propio gobierno, los gobiernos que hicieron ellos en el pasado, Felipe Calderón, Vicente Fox. El peor presidente de la historia de México es Vicente Fox. Recuerden ustedes las afrentas que han tenido en contra de pueblos latinoamericanos hermanos. Nos hermanan la historia, pero en esa condición de entreguismo sin conciencia, hacen lo necesario para no perder sus canonjías y la sonrisa del tío Sam. Yo creo que esta reflexión de Cabeza de Vaca, y ojalá hubieran ido más, ojalá hubiera ido Vicente Fox, ojalá hubiera ido Felipe Calderón y hubieran ido otros connotados panistas a esa reunión para que la gente recuerde el daño que nos hicieron en el país. Recuerden que los universitarios, en las épocas de Vicente Fox, fue cuando la UNAM peor prestigio tuvo. Ellos fueron los responsables, incluso con Felipe Calderón, de evitar que la Universidad Nacional creciera. Fueron los que intervinieron nuestra universidad en su oportunidad con la Policía Federal de entonces. Recordemos todos esos detalles que a la gente a veces tiene algo de amnesia. Es necesario ir recordando el daño que le ha hecho el conservadurismo a nuestro país y a América Latina, pero recordemos sobre todo que el cinismo de estos personajes debe de estar muy presente en este tipo de eventos como el que acaban de hacer, y que hoy, a pesar de que su logo del PAN pareciera y emula como a un símbolo de detergente, pues lo que menos necesitan ellos es detergente para lavarse la cara. Lo que necesitan es ganarse el corazón de la gente, convencer, darse cuenta que no es simplemente un eslogan, un discurso gritando, enojándose, emulando a supuestamente los grandes oradores del pasado. Al contrario, es vergonzoso
ver ahí una persona con gritos estridentes, con enojo, con una pantomima que a nadie enamora, que a nadie impacta. Por el contrario, vuelven a ser quienes son, los panistas de farándula, los panistas de escenarios y los panistas que solamente emulan todo lo contrario de lo que queremos en México, querido Paco. Y quería hablar precisamente de este tema para que no se olvide que Cabeza de Vaca tiene cuentas pendientes en el país, que hizo mucho daño por Tamaulipas, a todos los tamaulipecos que le reconocen que cuando él estuvo de gobernador, los índices de delincuencia se fueron hacia el cielo, mucho sufrimiento con los grupos que él creó, con las complicidades que él tiene a la fecha y que además está patrocinando al partido político que quiere formar a Costa Naranjo. Los vimos ahí, que lo fueron a saludar, pues fueron a recoger el dinero del patrocinio, por eso pueden hacer esas asambleas y moverse. De todos modos, no creo que lo logren y mucho menos creo que tengan la simpatía de la gente para que consigan un voto siquiera. Va a ser debut y despedida, pero si alguien los está patrocinando, es Cabeza de Vaca. Ojo ahí. Muchas gracias, Paco. Es mi comentario. No, Ricardo, Ricardo tiene razón. El nombre y apellidos Francisco Javier García Cabeza de Vaca es sinónimo de corrupción, sinónimo de atropellos, sinónimo de enriquecimiento ilícito, y yo digo, es sinónimo de narcotráfico, de crimen organizado. Los golpes dejaron una marca y el sello personal, pero Ricardo, ese es un tema, es un gran tema, así que yo te agradezco mucho a nombre mío, a nombre de Vicente, que anda camino a su tierra, y a dónde te encontramos, Ricardo, y gracias de veras infinitas, porque Cabeza de Vaca es un tema que nunca debe salir de la discusión pública. Muchas gracias, Paco. Pues los invito a seguirme en mis redes, Ricard-Peralta en la red X, Ricardo Peralta Saucedo, mis redes de Instagram y de Facebook, y Maestro Ricardo Peralta en TikTok. Muchas gracias y un abrazo a todos los que nos ven. Hasta pronto. Muchas gracias. Ricardo, un abrazote, muchas gracias. Así que se va Ricardo Peralta, y nos deja con ese tema. Pero déjenme dar, recuerde, una lluvia de likes, me gusta, compartir, suscribirse aquí, denle a la campanita.